La clase pasada ya habíamos, nos habíamos quedado justamente acá. Muy bien, vamos a leerlo y vamos a interpretar lo que me quiere decir ese problema. Se elige 6 números enteros positivos, ahí está cualquiera, y a cada uno se le divide entre 5, sin llegar a cifras decimales. ¿Cuál o cuáles de las afirmaciones son correctas? Muy bien. Entonces, como todo se le va a dividir entre 5, lo habíamos mencionado, todos van a ser múltiplos de 5. Y con un residuo, porque dice que sin llegar a cifras decimales. Quiere decir que todos ellos se van a dividir con 5 y va a haber un residuo. Es por ello que cada número va a ser expresado como un múltiplo de 5 más el residuo 1 en el caso del A, en el caso del B más residuo 2, en el caso del C, múltiplo de 5 más residuo 3, en el caso del 4, en el caso del número 4 tendríamos múltiplo de 5 múltiplo de 5 más R4, y en el caso del número 5, bueno, son los 6 números que lo vamos a expresar de esa forma, ¿no? Los 6 números que lo vamos a expresar de esa forma. Ya está, cada uno de ellos lo vamos a expresar de esa manera. Y ahora lo que tenemos que hacer después de escribir la forma de cada uno de ellos es analizar la pregunta. Ya está. Acá tenemos la letra A, múltiplo de 5 más R1, letra B, múltiplo de 5 más R2, letra C, múltiplo de 5 más R3, y así, cada uno de ellos le voy a sumar un residuo. Ahora, tenemos que analizar los casos. Vamos a ver en el primer caso. Caso 1. Acá me dan características. Ya tengo la forma definida. Tengo la forma definida en ellos. Muy bien, solamente veo 2 personas con la webcam. Los demás, ¿qué pasó? Muy bien. El caso número 1. En el caso número 1, dice, para ninguna elección, la suma de todos los residuos puede ser mayor que 24. Ya, para que tú puedas analizar ese caso, te tienes que poner en el peor de los casos. Te vas a imaginar que va a ser un mismo número, porque no te dicen que son diferentes, ojo. Te dice, se eligen 6 números enteros positivos cualquiera, ¿no? 6 números positivos cualquiera, ¿sí? Yo voy a elegir 6 números positivos cualquiera, y el peor de todos los casos es que todos tengan el máximo residuo. ¿Cuál podría ser el máximo residuo que puede tener esos números? Gracias. ¿Cuál sería el máximo residuo? ¿Cómo se calcula el máximo residuo? Se calcula, bueno, el máximo residuo vendría a ser el divisor menos 1. ¿Cuál es el divisor? En ese caso todos los números se están dividiendo entre 5. Por lo tanto, el divisor va a ser 5. 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. ¿Sí? Cada vez que tú quieras calcular el máximo divisor, no estoy diciendo máximo como un divisor, ojo, el mayor residuo, entonces tú tienes que tener en cuenta que el mayor residuo se calcula el divisor menos 1. Al divisor le vas a restar 1. ¿Cuál es el divisor? El múltiplo. Porque como lo estoy dividiendo entre 5, el divisor va a ser 5. Divisor menos 1 me da 4. ¿Por qué?
Porque cada vez de que tú quieras encontrar el máximo residuo, tú al divisor le restas 1 como máximo. ¿Sí? Como máximo. ¿Sí? Así es como se calcula, perdón, el máximo residuo. Entonces, si suponemos que cada residuo, o sea, R1 es igual a 6, R2 es igual a 6, a 6 no, lapsus, a 4, ¿sí? Claro, pues el residuo máximo, ¿no? Supongamos que cada residuo es el máximo posible. Es lo peor que puede pasar. Ya está, R3 igual a 4, o sea, cada uno de ellos igual a 4. R4 igual a 4, R5 igual a 4 también, y R6 también igual a 4. Todos ellos son iguales a 4. Entonces, ¿qué se cumple? Si yo sumo todos los residuos, ¿no? Si yo sumo todos los residuos, ¿qué tendríamos? Sumamos y obtendríamos ¿cuánto? Sumamos, y si yo sumo todos los residuos, ¿qué obtendría? 4 más 4 más 4. 4 más 4 más 4. ¿Qué puse? A ver. Más 4. Más 4. Más 4. Y más 4. Listo. ¿Cuándo saldría la suma de todo? ¿Quién me dice? Sumo 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4. ¿Cuánto saldría la suma de todo? 24. Muy bien. 24. La suma de todo saldría 24. Entonces, lo máximo que me puede salir sumando todos los residuos, lo máximo es 24. Y ahora recién vamos a la pregunta, ¿no? Recién vamos a la pregunta. La pregunta me dice a mí lo siguiente. Para ninguna elección, la suma de todos los residuos puede ser mayor que 24. ¿Eso es cierto? Sí. Sí. Porque miren, lo máximo que puede ser es 24. Pero acá te dice, para ninguna elección, la suma de todos los residuos puede ser mayor que 24. ¿Podrá ser mayor que 24? No, porque lo máximo es 24. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que por más que yo elija como yo quiera, nunca la suma va a ser mayor que 24. Solamente puede llegar a ser 24, pero nunca la elección posible va a ser mayor que 24. Entonces, repito, para que tú puedas resolver ese problema tienes que ver lo siguiente. El residuo máximo es el divisor menos 1, que es 5 menos 1, que es 4. Entonces, lo peor que te puede pasar, o sea, como máximo, lo máximo que puede ocurrir es que cada residuo sea 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. La suma de todos ellos es 24, ¿no? ¿Podrá ser mayor que 24? No. O sea, por más que yo elija lo que yo quiera, ¿sí? Ninguna elección, ¿sí? Ninguna elección posible puede ser mayor que 24. ¿Por qué? Porque lo máximo es 24. Por lo tanto, el primer caso es verdadero. El primer caso es verdadero. ¿Por qué? Porque ninguna de las elecciones que yo pueda hacerle puede ser mayor que 24. Lo máximo que puede ser es 24. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la selección?
¿Alguna pregunta? A ver. Hello. Ninguna. Ya. Muy bien. Solamente hay 2 personas con la cámara encendida tímidamente y los demás, nothing. No están con la cámara encendida. Muy bien. Entonces, el día de hoy, vamos a hacer el conjuro el día de hoy. El día de hoy, aquellos que no estén con la cámara encendida, ¿sí? Y escuchen ladrar fuertemente a los perros, cuidado, alguien puede entrar por su puerta y sin que se den cuenta. Entonces, por favor, prendan su camarita, muchachos, ¿sí? Esperemos que lo prendan. Muy bien, número 2. En toda elección siempre habrá al menos 2 números que tengan el mismo residuo. Claro, vamos a ver cómo hacer este caso. Siempre, mira, en ese tipo de problemas lo que tienes que hacer es suponer. Tienes que suponer algunos casos que te ponen el problema. Dice, en toda elección siempre habrá por lo menos 2 números que tengan el mismo residuo. Entonces, suponemos que, vamos a suponer lo siguiente, ¿de acuerdo? Suponemos que los residuos van a ser todos diferentes. O sea, suponemos que todos los residuos van a ser diferentes. Y mira, como el residuo máximo en el problema anterior vimos que es 4, quiere decir que todos los residuos pueden ser 1, 2, 3 o 4. Mira, los residuos que sean todos diferentes, supongamos, pueden ser 1, 2, 3 y 4. Y 4. Ya está, muy bien. Claro, vamos a suponer en el peor de los casos, porque te están diciendo, ¿no? En todos los casos tiene que haber 2 residuos que son iguales, o 2 números que sean iguales. Ya, te dicen eso. Vamos a suponer que todos sean diferentes, ¿no? Y si son diferentes, quiere decir, suponemos que el residuo 1 es 1, el residuo 2 es 2, el residuo 3 es 3, el residuo 4 es 4. ¿Por qué? Porque yo sé que el residuo máximo es 4. O sea, como el número 4 es lo máximo, quiere decir que los residuos pueden ser 1, 2, 3 y 4 de manera diferente. Ahora, aún me faltarían 2. ¿Sí? Aún me faltarían 2 residuos, porque son 6 residuos, ¿no? Entonces, tendríamos R5 y R6. Entonces, ese R5 y R6 no podrá ser ningún número diferente. Porque ya le dije, como el máximo es 4, quiere decir que puede elegir como números el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora, el R5 y el R6 obligatoriamente tendría que repetir alguno de esos números. ¿Sí? Obligatoriamente podría repetir alguno de esos números. ¿Sí? Porque mira, el R5, ya, vamos a suponer que el R5 vale 3, ¿sí? Mira, que el R5 vale 3. Vamos a suponer que el R5 vale 3. Y vamos a suponer que el R6 también valga 3. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que esos dos valen 3. ¿Sí? Mira, los 4 primeros son diferentes, pero esos, el R5 y el R6, es el mismo 3. La pregunta es, ¿en toda elección siempre habrá al menos 2 números que tengan el mismo residuo? No. Solamente habrá un solo número que tenga el mismo residuo. ¿Sí? Al menos 2 números
que tengan el mismo residuo. Mira lo que dice, en toda elección, perdón, siempre habrá al menos dos números que tengan el mismo residuo. Si observamos acá, mira, si observamos acá, el R3 y el R5 tienen el mismo residuo. Dos números que tienen el mismo residuo. ¿Qué más? ¿Te das cuenta en ese caso? Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si fuera ya no fuera residuo 3, sino que fuera residuo 1? Mira, habrá el R3 con el R5 tendrán el mismo residuo, van dos números. Y el R1 con el R6 también tendrán el mismo residuo. Habrían dos números más, habría 4. Pero acá el problema te dice, en toda elección siempre habrá por lo menos dos números. Y lo hemos visto en la parte anterior. Cuando el R6 era 3, al menos habían dos números que cumplían. R3, el R5, ¿no? ¿Sí? El R3 y el R5. Por lo menos dos. ¿Qué significa la palabra por lo menos? Que como mínimo pueden haber dos que tengan el mismo residuo. Como mínimo. Y me doy cuenta que sí, ¿no? Mira, el R3 con el R5 van a tener el mismo residuo. El R1, acá le han puesto 1, ¿no? Lapsus. El R1 con el R6 también van a tener el mismo residuo. Ajá. Entonces, en este caso, el R3 y R5 son el mismo residuo. Y también el R1 y R6 tienen el mismo residuo. O son el mismo residuo. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi afirmación será verdadera. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos, ¿no? Me doy cuenta que el R3 y el R5 tienen el mismo residuo. Y también el R1 con el R6 tienen el mismo residuo. Profesor, ¿por qué no le puso 5 y 6? ¿Saben por qué razón no le puse eso? Porque los residuos como máximo puede llegar a ser 4 y lo hemos comprobado en la anterior. ¿Qué quiere decir? Que como máximo número puede ser 4. Quiere decir que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. ¿Sí? Y profesor, ¿y si recibe 0? No puede ser 0. ¿Por qué razón? Porque dice sin llegar a cifras decimales. Por lo tanto, en este caso será verdadero también. La 1 y la 2 son verdaderas. Vamos a ver el caso 3. ¿Sí? Es un poco analítico como lo están observando ustedes. Es un poco analítico. ¿Sí? Pero es necesario que lo hagamos. Número 3. A ver. Veamos el caso número 3. ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Qué será? Muy bien, dice, en ninguna elección puede haber tres números que tengan el mismo residuo. Eso es falso y lo hemos visto por la parte anterior, ¿no? A ver, vamos a poner la parte anterior para que vean ustedes. Habrá tres números que tengan el mismo residuo. Eso es falso. Miren, vamos a poner esto. ¿Qué pasaría? Miren, ¿qué pasaría si el R5 vale 3 y el R6 también vale 3? Me doy cuenta yo que tres números, el R3, el R5 y el R6, tienen el mismo residuo. Pero acá me dice, en ninguna elección puede haber tres números que tengan el mismo residuo. Mentira. Acá ya hemos encontrado tres números que tengan el mismo residuo. ¿Cuáles son? R3, el R5 y el R6. Y hemos encontrado, ¿sí?,
hay tres números que tienen el mismo residuo. ¿Y cuáles son ellos? R1, R2 y R3. Perdón, R3, lapsus, R5 y R6. Esos números que tienen esos residuos poseen el mismo residuo. Como se dan cuenta ustedes, acá me dice que hay ninguno de ellos cumple, pero yo he encontrado que sí. Yo he encontrado que el R3, el R5 y el R6 tienen el mismo residuo. Por lo tanto, la afirmación que me dicen es falsa. La afirmación que me están dando es falsa. Entonces, en ese tipo de problemas que parece un poco engorroso, tienes que analizar bastante. Tienes que ponerte en el caso. Tienes que ver el número, ¿no? Tienes que ver el número y sus residuos. Acá los residuos juegan el papel trascendente. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿Cuáles son verdaderas? La 1 y la 2. La respuesta será la letra D. Solamente serán verdaderas solo 1 y 2. Muy bien. El juego es así. En el caso 1, tienes que suponer el residuo máximo para ver si realmente es mayor que 24. Y me di cuenta que no, porque como máximo puede ser 24, pero no mayor que 24. Por lo cual es verdadero, porque me dice que ninguno de ellos cumple, y es verdad. En el caso número 2, dice, en toda elección siempre habrá al menos dos números que tengan el mismo residuo. Correcto, acá hemos visto R3 y R5 tienen el mismo residuo, ya que R1 y R6 tienen el mismo residuo. Ahí está, la pareja de números que tengan el mismo residuo. Eso es verdadero también, lo hemos comprobado. Acá está. Y en el número 3 me dice que ninguna pareja de números, o sea, ninguna elección de números, ¿sí? Va a haber tres números que tengan el mismo residuo. Y ya lo comprobé. R3, R5 y R6 tienen el mismo residuo. R3, R5 y R6 tienen el mismo residuo. Y acá me dicen que no. Me dicen que no hay ninguna elección. Pero yo sí podía encontrar la elección, ¿no? Hay tres números que tienen el mismo residuo, que son R3, R5 y R6. Por lo tanto, eso es falso en el caso 3. Solamente será verdadero el caso 1 y el caso 2. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Ya, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Number 7. Me dice, sea n igual a ABC un número de tres cifras diferentes, invierta el orden de sus cifras y realice la sustracción en los naturales. Perfecto. De este último resultado, sume este mismo número, pero invirtiendo sus cifras. Muy bien, tenemos que analizarlo, ¿no? No es difícil, yo se lo digo de antemano. Analicemos. Muy bien. En este caso, vamos a ver, el número n tiene la forma ABC. ABC. Muy bien. Le voy a restar, dice, el mismo número, pero con el orden de cifras invertidas. A ver. Analicemos aquí también. Le voy a restar el mismo número, pero con el orden de cifras invertidas. O sea, le voy a colocar CBA. ¿Ya está? Mira, le voy a restar. ¿Qué voy a obtener? No sé qué voy a obtener, pero supongamos que obtenemos X. Cada vez que tú restas un número de tres cifras,
¿sí? Cada vez que tú restas un número de 3 cifras con el mismo número, pero con las cifras invertidas, y no están con la cámara encendida, ¿ya? Y con las cifras invertidas, te va a resultar un número de esta forma. X9Y. Veamos. X9Y. ¿De acuerdo? X9Y. ¿Listo? Entonces, donde X más Y obligatoriamente tiene que salir 9. No sé si yo les puse un ejemplo sobre eso. Y si no les he puesto el ejemplo, lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Donde se cumple esto. Que cuando yo resto un número de 3 cifras con el mismo número, pero con las cifras invertidas, obtenemos esta forma. X9Y, donde X y Y van a sumar 9. Y el número del medio, obviamente, que es 9. Ahora, veamos por acá. Veamos por acá. Un ejemplo, a ver, profe, no creo, ya. El número 541. Le voy a restar el número, a ver, 145. O sea, el mismo número, pero con el orden de cifras invertidas. 145. El mismo número, pero con el orden de cifras invertidas. Ya está. Muy bien. Quisiera que me digan, ¿cuál es el resultado de restar eso? Gracias por los hermosos resultados. 541 menos 145. ¿Cuánto se la resta? ¿Cuánto es la resta? ¿Cuánto es la resta? $396. ¿Qué? Ya. ¿Cuál es la resta? 396. Muy bien por ahí. Y entonces, ¿qué se pueden dar cuenta ustedes? Que se cumple lo que dije, ¿no? No lo estoy inventando yo, sino se cumple lo que dije. Oh, y la cifra del medio es 9. Oh, y la suma de las cifras extremas es 9. Claro, 3 más 6 es 9. Oh, ¿ya vieron? Entonces se cumple lo que estoy diciendo yo. Ahí está nuestro ejemplo aplicativo al problema. Entonces, muchachos, como se han dado cuenta, se cumplió lo que puse ahí. Muy bien. Y esto de acá es valioso. ¿Por qué es valioso? Se van a dar cuenta. Me dice a mí el problema. Ya, muy bien, ya lo resté, ¿no? Ya lo resté, ya está restadito, todo normal. Ya lo resté. Entonces, al restar esto me da X9Y. Ahora me dice, a este último resultado, o sea, al X9Y, sumé este mismo número. O sea, le voy a sumar este mismo número, pero invirtiendo sus cifras. Pero invirtiendo sus cifras. Pero invirtiendo sus cifras. Muy bien. Me dicen que se suma ese mismo número, pero invirtiendo sus cifras. Ya está. O sea, ese número es X9Y. Yo le voy a sumar ese mismo número, pero invirtiendo sus cifras. A ver, si le invierto las cifras, tendríamos Y9X. Y9X.
Muy bien. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué operación le voy a hacer? Lo voy a sumar, ¿no? Muy bien. Ya está. Dice que lo voy a sumar. Muy bien. Como me dice que lo voy a sumar, le pongo una sumita acá. ¿Correcto? Ya está. Entonces, si lo sumo, ¿qué obtenemos? Y más X, ¿a cuánto es igual? Mira, ¿cuánto es Y más X? Nadie está respondiendo las preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto es Y más X? Acá está el dato. 9, muy bien. Ese Y más X es 9. Muy bien. Le colocamos 9. Correcto. 9 más 9. 18. Coloco 8 y llevo 1. Llevo 1. Muy bien. Finalmente, X más Y, ¿cuánto vale? X más Y, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X más Y? No están respondiendo. ¿Cuánto vale X más Y? Vale X más Y. Acá está en el círculo. Más 1. Ya, ¿me daría cuánto? 1089. ¿Cuánto me daría? 1089. Y esa sería mi respuesta. Eso es lo que te pedí ese problema, ¿no? Después de ver las condiciones, ya hemos visto la respuesta correcta para ello. Entonces, a un número ABC, como te lo ponen en el problema, le voy a restar el mismo número pero con las cifras invertidas, o sea, CBA. ¿Qué obtengo? X9Y, donde X más Y es 9. Acá está el ejemplo. Ahora le voy a sumar ese mismo X9Y pero con las cifras invertidas. Sería Y9X. Muy bien. Sumamos. Y más X es 9. 9 más 9 es 18 llevando 1. X más Y es 9 más 1 que llevaba 10. ¿Cuánto me sale? 1089. La respuesta sería la letra E. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? En la número 7. Dígame, pues. ¿Hay alguna preguntation? No, por ahora. No, por ahora. ¿Seguros? Número 8. Un espectáculo público cubre sus gastos con las entradas de 30 adultos más 70 niños y de 42 adultos más 18 niños. Si entraron solo niños, ¿cuánto cubrirán sus... A ver. Si entraron solo niños, ¿cuántas entradas cubrirán sus gastos? Muy bien, buena pregunta. Entonces me dice, un espectáculo público, ¿sí?, cubre sus gastos con las entradas de 30 adultos más 70 niños. Muy bien, vamos a imaginar. Analicemos. Analicemos. 30 adultos. Bueno, en primer lugar, a los A le voy a colocar ¿a qué? A los adultos. Pero, ¿qué es A? Es el precio para adultos. El precio para adultos es A, vamos a imaginar. Y el precio para niños, le vamos a imaginar que es E, ¿no? El precio para niños, vamos a imaginar que es E. El precio para niños.
El precio para niños. Muy bien. El precio para niños que sea N. Muy bien. ¿Qué me dice el problema? 30 adultos más 70 niños o 42 adultos más 18 niños. Entonces, por dato, quiere decir que los gastos se cubren con o 30 adultos más 70 niños o 42 adultos más 18 niños. Entonces tenemos que colocar una igualdad. ¿Por qué? Porque con esos dos tipos de forma, bueno, con esos dos tipos que tienen ahí ustedes, van a cubrir los gastos. Supongamos que los gastos sean 10.000, ya. Tanto el grupo de los 30 adultos más los 70 niños, ¿sí? Van a ser 10.000. Igual que los 42 adultos y los 18 niños. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos tipos igual cubren el gasto. Es decir, 30, que son el total de adultos, multiplicado por A, que es el precio de cada adulto, ¿no? Multiplicado por A. Más 70 niños. 70N. A vendría a ser el precio por cada adulto. Como son 30 adultos, lo que deben pagar todos los adultos sería 30 por A. Y los niños sería 70 por N. ¿A cuánto es igual eso? Eso es igual a decir 42 adultos más 18 niños, 18N. Listo el pollo. Muy bien, vamos a trabajar. Las A a un lado, los N a otro lado. ¿De acuerdo? Muy bien, acá tenemos 70N. Mira, el 18N que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? El 18N que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Muy bien, me da 18N. Y ahora, 42A. Lo escribo ahí, lo dejo tal como está. Y el 30N, el 30A, perdón, que está sumando, ¿cómo pasa? Gracias, pasa a restar. Muy bien, 70 menos 18, ¿cuánto es? 52N. ¿Y esto es igual a cuánto? A 12A. Listo. Lo que tenemos que hacer acá es simplificar esto de acá. ¿Qué le podemos sacar acá? Le podemos sacar mitad, pero vamos a sacarle algo más arriesgado. Le vamos a sacar cuarta. A ver, cuarta de 12, ¿cuánto es? Muy bien, cuarta de 12 es 3. Muy bien. ¿Y cuarta de 52 cuánto es? 13. Muy bien. Vamos a colocar ese 13 acá. ¿Qué quiere decir? Si hacemos lo que les expliqué en la clase pasada, a ver, los niños son como 3. O sea, el precio de las entradas de los niños son como 3, mientras que los adultos es como 13. ¿Está? Entonces, si hacemos esto, decimos N es como 3, ¿qué? 3K. Mientras que los adultos será como ¿cuánto? Como 13K. Listo. Muy bien. Volviendo de receso, continuamos haciendo este ejercicio. ¿De acuerdo? Volviendo.